ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Recuerden que hace ya un tiempo empezamos con análisis respecto a los temas que se van a discutir en la Convención Constitucional. Y ya hemos tratado varios temas desde qué es una constitución, los derechos humanos, los derechos sociales, la Contraloría General de la República, transparencia, Estado de Derecho, Tribunal Constitucional. Bueno, muchos temas ya en estos varios capítulos que hemos transmitido a través de nuestro canal de YouTube, Spotify, también a través de la señal de Canal 9 Regional y de TVR Ñuble en la región de Ñuble. Hoy día tengo el gusto de conversar, de plantear un tema muy importante y que nos va a llegar a muchas personas, eso estoy segura, con el doctor Pablo Marshall, que es académico de la Universidad Austral de Chile. Así que te doy la más cordial bienvenida, Pablo, y gracias por aceptar esta invitación a Conversaciones Desastrosas. Muchas gracias por tenerme acá y por mostrar interés por este tema que yo creo que es un poco marginal, pero que es muy importante. Bueno, del tema que vamos a conversar contigo, del cual tú has escrito y has estudiado y has investigado, es el tema de la discapacidad. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la discapacidad con el proceso constituyente? ¿Qué tiene que ver un abogado estudiando sobre discapacidad? Tal vez algunas personas no van a hacer el link inmediatamente. Y la idea justamente de esta conversación es que la ciudadanía se dé cuenta que claramente hay vinculación entre ese Chile que queremos en una nueva constitución, en lo que significan los derechos, lo que significa la protección y además la consideración especial de personas que se encuentran en esta situación. Entonces, mi primera pregunta es técnica, es de conceptos, porque durante mucho tiempo se hablaba de personas discapacitadas o discapacitados. Y después se dice, no se habla de personas discapacitadas, el concepto correcto es otro. ¿Nos puedes explicar un poco eso, Pablo, y de qué estamos hablando de personas justamente en situación de discapacidad o si está mal decir discapacitados, como se solía usar? A ver, yo creo que aquí, como en varias de las discusiones, digamos, contemporáneas, el lenguaje, se ha dicho, ¿no? El lenguaje constituye la realidad. Y yo diría que hemos estado en un tránsito durante los últimos 20 o 30 años a tratar de utilizar un lenguaje que sea respetuoso de las personas con discapacidad. Y ese tránsito nos ha llevado desde un lenguaje que es mucho menos respetuoso del que tú mencionabas, ¿no? Discapacitado o persona discapacitada es un estadio intermedio en esa evolución. Pero no hace demasiado tiempo, ¿no? Se hablaba perfectamente en el espacio público de un niño mongolito, ¿no? Y es más, ¿no? En nuestra propia regulación, ¿no? Tenemos, todavía subsisten términos como, por ejemplo, el término el demente, ¿no? Esta persona está demente. Y se usa, especialmente en el ámbito legal, ¿no? También otro lenguaje, otra palabra, ¿no? Como los interdictos, ¿no? Este proceso de transformación que ha puesto los derechos de las personas con discapacidad, los intereses, por cierto, de las personas con discapacidad y las ideas de inclusión sobre la mesa, ha tenido especial foco en el uso del lenguaje, ¿no? Entonces, tratando de uniformar y esto es algo bien difícil, ¿no? Uniformar el lenguaje cuando hay tantas miradas sobre un fenómeno. Pero yo diría que hemos abandonado el lenguaje de la persona discapacitada, ¿no? Para utilizarlo, por lo menos en términos legales, ¿no? Hablamos de persona con discapacidad, y en ciertos ámbitos, ¿no? Especialmente las personas que trabajan con personas con discapacidad, se utiliza la expresión persona en situación de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Eso yo creo que es interesante mencionar, ¿no?
La diferencia está en que una persona discapacitada, ¿no? Es una persona que lleva la discapacidad inscrita en su cuerpo, ¿no? La discapacidad, él es la discapacidad porque, por ejemplo, le falta una mano, ¿no? O él tiene una discapacidad porque no tiene una visión 100%, ¿no? Eh, la idea de las personas en situación de discapacidad, ¿no? O personas con discapacidad pretende sacar la discapacidad del cuerpo, ¿no? De la persona y colocarla en el ambiente, ¿no? Y en el ambiente, con esto quiero decir, en su entorno social, ¿no? Y con esto avanzamos rápidamente a una idea que es bien bueno, ambiciosa, ¿no? Pero que es predominante en el mundo de la discapacidad, que es la idea de un modelo social de discapacidad como contraposición a un modelo médico, ¿no? De discapacidad. Como te mencionaba, la idea de una persona discapacitada pone la discapacidad en el cuerpo, ¿no? En una condición biológica, si se quiere, ¿no? Eh, el modelo social, por otro lado, al hablar de personas en situación de discapacidad, pone el problema, ¿no? En una combinación de factores. Está el factor cuerpo, el factor biológico, por cierto, una persona que le falta una mano, efectivamente le falta una mano, ¿no? Pero esa ausencia o ese factor biológico solo empieza a ser problemático y genera limitaciones para que esa persona viva una vida en igualdad de derechos con el resto, ¿no? Cuando la sociedad no responde frente a esa deficiencia, como la llama este lenguaje, ¿no? De manera inclusiva, de manera respetuosa, ¿no? Y transforma ese ambiente social, ¿no? En el principal generador de lo que este lenguaje llama una discapacidad, ¿no? Entonces la discapacidad es generada mediante una interacción entre el cuerpo, ¿no? Y el ambiente en términos de reglas sociales, de reacciones institucionales, de actitudes personales también, ¿no? En ese sentido creo que, o sea, no puede tocarme más lo que señala. Yo tengo un hermano en situación, en discapacidad, un hermano Down, y recuerdo que toda la vida, además, eso de utilizar lo de mongolito era en forma despectiva. Es decir, se le decía a una persona que no tenía discapacidad, se le insultaba con esa expresión. Exacto. Correcto. Bueno, yo siempre salía defendiendo porque obviamente tenía muy cerca la situación de mi hermano. Y yo he visto los avances, o sea, hoy día mi hermano vota, por ejemplo, y va y ejerce su derecho y no fue fácil obtener el derecho a voto y no es fácil cada vez que va, y bueno, tiene que ser acompañado por mi papá o mi mamá, pero no es fácil que los vocales de mesa, por ejemplo, acepten que de verdad él puede ir y votar. Entonces, ha habido un avance, pero al mismo tiempo hay deudas y hay grandes desafíos que todavía nosotros no tenemos en nuestra sociedad cuando estamos hablando justamente con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Desde ese punto de vista, Pablo, ¿qué crees que hemos avanzado en nuestra legislación y qué falta para que realmente seamos una sociedad inclusiva y que no mantenga al margen a las personas con discapacidad del desarrollo de la propia sociedad? Porque finalmente estamos hablando de una polis, estamos hablando de una sociedad, de un conjunto de personas que viven en común y que con estas actitudes anteriores sencillamente tú las excluías, no las incluías dentro del desarrollo. Bueno, ese es un norte, ¿no? El norte de la inclusión, de tratar a las personas con discapacidad, ¿no? Como un ciudadano con iguales derechos, ¿no? Y ese lenguaje de derechos ha sido muy importante en el desarrollo de estas políticas inclusivas. Eso no debe desatender necesariamente, ¿no? El prestar atención a las necesidades que estas personas, por sus deficiencias, tienen, necesidades especiales, ¿no?
Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos ataques, por ejemplo, a la institución de la Teletón, ¿no? Por ser una institución paternalista, por ser una institución de beneficencia, ¿no? Y en eso yo comparto un poco la crítica, ¿no? Pero, pero el rol que cumple instituciones como esa, en el sentido de encarnar el modelo de la rehabilitación, el modelo de normalizar a estas personas para que se adecúen a la sociedad hostil donde viven, ¿no? Tiene cierta importancia, ¿no? La idea no es que la sociedad no cambie y que ellos tengan que integrar en la sociedad, en esta sociedad que les es hostil, ¿no? La idea es acercar, por cierto, la sociedad, adaptarla, hacerla más inclusiva para que estas personas puedan efectivamente participar, pero sin duda hay muchos casos en los cuales esa inclusión depende de cierta intervención, digamos, médica o terapéutica. Yo diría que eso es importante no abandonarlo cuando hablamos de la discapacidad desde la perspectiva de un lenguaje de derechos, ¿no? Desde una perspectiva de la inclusión y de un modelo social, sin duda. Desde el mundo de la discapacidad se habla, y esto yo creo que pedagógico, ¿no? Se habla de barreras que las personas con discapacidad enfrentan, ¿no? Y esas barreras son múltiples, no solo son múltiples, son de diferente tipo. La primera barrera a la cual las personas con discapacidad se enfrentan, ¿no? Es la barrera de su propia deficiencia física, ¿no? Que puede ser superada si el ambiente es adecuado, ¿no? Y si recibe una adecuada terapia, ¿no? Pero por cierto, esa barrera no es la única. Y ese es el principal cambio que se ha desarrollado en los últimos 30 años con el discurso de los movimientos de personas con discapacidad y con la adopción de la última gran convención de derechos humanos que tenemos, ¿no? Que es la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, que diversificó, ¿no? O contribuyó a establecer, ¿no? Esta diversidad de barreras. Y básicamente, yo diría que, para simplificar, ¿no? Hay barreras que son legales o institucionales, ¿no? Hay ciertas cosas, por ejemplo, que a las personas con discapacidad simplemente no se las deja hacer, como por ejemplo tú mencionabas, a una persona que ha sido declarada interdicta no se la deja votar, ¿no? Y eso es una barrera que está más allá, ¿no? de las posibilidades de la persona superar, ¿no? Es una barrera impuesta por el sistema jurídico. Y eso es un camino que es difícil porque implica un diálogo entre las instituciones y las concepciones bien asentadas que tiene la sociedad acerca del rol o las potencialidades que tienen estas personas. Además de esas barreras, digamos, legales, institucionales, hay barreras físicas, ¿no? Un edificio que tiene solo escaleras para acceder a él simplemente no permite que una persona que se desplaza en silla de ruedas pueda acceder y pueda, por tanto, realizar todas las actividades que se pueden realizar dentro de ese edificio. ¿Okay? Y es por eso importante, por ejemplo, que la legislación chilena obligue y esto obviamente no se cumple, en la medida que tenemos muchos edificios viejos, a todas las instituciones públicas no va a tener accesos universales o accesos accesibles. Y en general todos los edificios nuevos, sean públicos o privados, de cierto tamaño, ¿no? Tienen que tener, por ejemplo, rampas de acceso, ¿no? Que permiten la entrada de sillas de ruedas, ¿no? Y así una serie de otros mecanismos inclusivos, ¿no? Para que el espacio público, ¿no? Permita, por ejemplo, el desplazamiento físico de las personas con discapacidad. Y uno podría, y ahí yo creo que se genera un pequeño debate, ¿no? ¿En qué medida debemos adaptar todo el espacio físico, el espacio público, ¿no? A tan pocas personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que invertir, por ejemplo, recursos públicos que son escasos
para que todas las calles, todas las veredas, todos los cruces de peatones tengan, por ejemplo, una señal eh, auditiva para marcar el semáforo, ¿no? Es un montón de plata que se gastaría si transformáramos las ciudades, ¿no?, en accesibles para personas sordas, ¿no? Siendo que son, digamos, una minoría, ¿no? Y podríamos gastar esos recursos en otras cosas, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, un dilema, ¿no? Ese dilema no es falso, es una situación en la cual uno tiene que elegir y priorizar, ¿no? Y yo diría que en la medida que empezamos a tomar esas preocupaciones en serio, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Eh, eh, digamos, balancear los intereses, los distintos intereses en juego. No podemos dejar de gastar en bienes sociales para el resto de la población, pero sí debemos, ¿no?, considerar por lo menos las necesidades más urgentes del grupo tan diverso de personas con discapacidad que vive en la sociedad. Y una tercera tipo de barrera, con esto termino, son las barreras que se denominan actitudinales. Las personas con discapacidad no solo son objeto de estas barreras, digamos, físicas, institucionales, sino que son víctimas de discriminación constante de parte del resto de los ciudadanos, ¿no? Y esa discriminación no solo es directa, ¿no? No solo es con la intención de excluir o causar daño, ¿no?, sino también es mucho más sutil, es inconsciente, ¿no? Entonces, y pongo este ejemplo como un ejemplo eh, que, que grafica lo complicado que es este tema, ¿no? Cuando una persona una persona ciega está caminando en la calle y se enfrenta a un semáforo, quizá esa persona ciega, perdón, está capacitada para percibir el ambiente porque tiene, por ejemplo, un sentido del oído muy desarrollado cuando a ella le corresponde pasar, ¿no? Porque siente a las otras personas pasando en el semáforo, ¿no? Y algunas personas van a tomar una actitud paternalista, van a ofrecerle, por ejemplo, tomarle la mano para cruzarlo, ¿no? Y esa actitud, que puede ser considerada positiva, ¿no?, por algunos, ¿no?, puede ser considerada como discriminatoria o excluyente por parte de la persona con discapacidad porque se la está tratando como alguien menor, alguien que no puede valerse por sí mismo. Lo que, por cierto, es para todos nosotros insultante, ¿no? Entonces, ese ejemplo yo creo que grafica la sutileza, ¿no?, y la delicadeza que hay que tener en el tema de la discapacidad para tratar a las personas con discapacidad de una manera, digamos, respetuosa, ¿no? Y para eso se necesita, por cierto, una transformación social, una transformación cultural que ponga sobre la mesa, ¿no?, no solo estas barreras, ¿no?, y concientice al resto de la población esta exclusión que las personas con discapacidad experimentan, sino que las sensibilice de cara a proyectar un proceso de inclusión, ¿no? Una última cosa que me gustaría agregar es, como para ponerle más complejidad de lo que ya hay, ¿no?, es la pluralidad de discapacidades, ¿no? Justo eso La te iba a experiencia, preguntar, te adelantaste a mi pregunta. la experiencia que viven personas con discapacidad motriz, ¿no?, con usuarios de silla de ruedas, ¿no?, personas que son ciegas, que son sordas, que les falta algún miembro, ¿no?, o que tienen una discapacidad de tipo intelectual o mental o una enfermedad de salud mental, ¿no?, son totalmente diferentes, ¿no?, y requieren medidas de inclusión totalmente también diferentes, ¿no? Y si bien se habla de las personas con discapacidad como un grupo en algún sentido homogéneo, ¿no?, como un grupo del cual nos tenemos que preocupar, como otros grupos desventajados como las mujeres o los pueblos indígenas, este es un grupo tan diverso que creo que hace sentido hablar de personas con discapacidades, ¿no?
en la medida que son experiencias diferentes y requieren medidas diferentes. Mira, en ese sentido justamente yo te iba a preguntar, y como te digo, te adelantaste a lo que te iba a consultar, era justamente la diversidad, qué tipo de discapacidades estamos hablando, y ahí ya nos has aclarado este punto. Y por otro quiero volver al tema del Estado que tenemos y cómo está formado para atender estas distintas discapacidades. Porque tú señalabas la Teletón. También por razones personales conozco el trabajo de la Teletón y al mismo tiempo, como viví tiempo fuera de Chile, también conozco el sistema público en otro país que se hacía cargo eh, también de la discapacidad de una persona y que era totalmente distinto. Eh, Aquí efectivamente uno puede criticarle otras cosas a la Teletón, pero no podemos criticarle el trabajo que hace justamente porque llega a sectores que el Estado no llega. Y son personas a las cuales están teniendo una atención y que la conozco directamente, tanto del personal como de quienes están a cargo de los distintos centros Teletón. Yo te estoy hablando especialmente aquí en el centro de San Pedro de la Paz, en Concepción, y que hacen un trabajo extraordinario. Y ahí no te preguntan cuánto ganas. Sencillamente es casi como un sistema público en otras partes del mundo donde también yo llevé, estoy hablando de mi hijo, y donde no me preguntaron cuánto ganaba, sencillamente lo atendieron. Entonces, pero estamos justamente hablando de un sistema que el Estado no está directamente involucrado y hay que hacer una campaña todos los años y donde tiene que juntarse los recursos y a veces estuvieron muy complicados ahora en tiempo de pandemia porque tenían miedo de no juntar los recursos y eso sencillamente para que la gente sepa, significa que el personal no va a tener la posibilidad de tener su salario, significa que tienen que despedir gente, de que no van a atender a mucha gente que viene de pueblos, que tiene que tomar micros, que tiene que llegar a estos centros, que tampoco son muchos en Chile, para una atención que no tienen en el sistema público. O si la tienen mucho menos especializada, como es el caso de la Teletón. Entonces, desde esa perspectiva y conversando también con otros colegas nuestros y que hemos estado hablando de este Estado que protege, de esta protección social, de este estado de bienestar que incluye y que está dentro del sistema público este tipo de prestaciones, yo te digo que hay una diferencia enorme. O sea, no voy a entrar en detalles personales, pero donde yo viví unas órtesis para las piernas, yo nunca supe cuánto costaban. Ese tipo de órtesis no se hacen en Chile y las tengo que hacer en el exterior. Y resulta que son carísimas porque ahora las pago como privada afuera. Y son carísimas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos ese sistema aquí en Chile? ¿Por qué es tan difícil? Es cierto, no tenemos el mismo nivel de desarrollo, ingreso que tal vez ese país donde viví. Estoy hablando de Bélgica. Pero sí en otros países de mismo nivel, incluso más pobres que el nuestro, sí pueden hacerlo. O sí tienen ese tipo de prestación. ¿Qué nos falta? ¿Qué falta? Y aquí ya me estoy metiendo directamente al debate constituyente. ¿Qué falta en nuestro Estado para que de verdad sea inclusivo y para que estas personas no dependan de su poder adquisitivo, si van a poder tener unas órtesis o no van a poder tener unas órtesis o una silla de ruedas o atención para el tipo de discapacidad que tengan? Ahora, yo creo que ese es un tema de los temas profundos del proceso constituyente y sobre los que, por cierto, van a concitar la mayor atención, ¿no? En qué medida las prestaciones sociales que el Estado, digamos, debe a los ciudadanos, ¿no? van a ser constitucionalizadas o no. Y en esto yo diría el mundo de la discapacidad está más o menos en los mismos términos que muchas otras demandas que pueden ser codificadas en términos de derechos sociales, ¿no? Cuando tú decís, bueno, hay una ausencia de políticas públicas para proveer el tratamiento de
de esta, de ciertas necesidades de personas con discapacidad. Bueno, en ese caso estamos en un caso bien parecido a, por ejemplo, muchos tratamientos médicos, digamos, que no simplemente no son proveídos por el Estado y que personas que los experimentan no son, son sus situaciones transformadas en una calamidad personal, digamos. Yo diría que lo que sí se puede hacer es, y en ese sentido yo diría que vamos a estar parecidos desde el mundo de la discapacidad al mundo en el fondo de una educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? De una salud digna, pública, ¿no? De unas pensiones dignas, ¿no? Esta cuestión supone inversión de recursos, ¿no? Y supone determinar el universo de sujetos a los cuales estos recursos van a ir dirigidos. Yo creo que en ese ámbito yo creo que es importante posicionar la discapacidad como una necesidad tan urgente como esas que te acabo de nombrar, que están ya en el discurso público, ¿no? Y ahí hay una tarea del proceso constituyente, ¿no? De visibilización, de instalación de esas necesidades. Y yo diría que ya mirando el proceso de redacción de una nueva constitución, ¿no? Intentar, ¿no? Que en la medida que estos derechos sociales se garanticen, en particular esos derechos, el derecho a la seguridad social, el de la educación y el de la salud, tengan menciones especiales para que las personas con discapacidad no sean excluidas por defecto, ¿no? Por ausencia, ¿no? Y en ese sentido existen casos comparados en los cuales hay mención en el derecho a la salud de las personas con discapacidad como un caso en el cual no se dejará de lado o se proveerá una salud o una educación accesible para las personas con discapacidad. Y la inclusión de una disposición como esa en la Constitución, bueno, tiene el mismo efecto, digamos, que todas esas declaraciones, digamos, de intenciones, ¿no? Pero que por cierto, ¿no? Puede tener el impacto, ¿no? De que en la medida que se diseñen las políticas públicas, en la medida que se legisle en esas áreas, tenga el efecto de recordarnos, ¿no? Que las personas con discapacidad necesitan un tratamiento particular, ¿no? Un tratamiento diferenciado, y no por eso más beneficioso o discriminatorio, ¿no? Esa es una primera cosa, ¿no? En el tema como derechos sociales. Hay otros temas, como por ejemplo el tema de salud mental, ¿no? Que es un tema que es súper interesante, porque es un tema que yo vengo estudiando esto hace ya 3 años. Hay muy poca claridad de cuándo un problema de salud mental se transforma en una discapacidad mental, ¿no? Una discapacidad psicosocial en la terminología de la discapacidad, ¿no? Cuando una persona que requiere un tratamiento psicológico, ¿no? Se transforma en una persona que requiere una intervención, digamos, más, o sea, si es que esa intervención más intensa, ¿no? La transforma o no en una persona con discapacidad. Pero esto habla, y yo creo que esto es interesante mencionarlo, ¿no? De la idea de que la discapacidad no es como un corte claro entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen discapacidades, ¿no? Y nos permite entender, ¿no? La idea de un continuo, ¿no? En que todas las personas somos un poquito discapacitadas, tenemos un poco de discapacidad y potencialmente podemos tener, ¿no? En algún momento de nuestra vida una discapacidad mucho más importante, ¿no? Entonces, todos somos, y esta es una expresión que a mí me gusta porque intensifica esta idea del continuo, ¿no? Todos somos, por lo menos, potenciales personas con discapacidad o futuras personas con discapacidad, ¿no? Y el número de personas con discapacidad
digamos, registradas en el censo, en el Estudio Nacional de Discapacidad, que es una especie de censo especial, ¿no? Llegan a la no despreciable, no despreciable número, ¿no? Eh, con los estándares, con las métricas de la discapacidad, se puede llegar a más del 10% de la población chilena con una discapacidad, ¿ok? Pero al mismo tiempo, yo diría, ¿no? Todas las personas que tenemos problemas a la vista y tenemos que usar lentes, ¿no? Bueno, tenemos un poco una discapacidad, ¿no? Que te podemos solucionar, ¿no? Y por tanto, atenuar, ¿no? Pero en ese sentido no estamos demasiado lejos, ¿no? Una persona que usa lentes de una persona que usa una silla de ruedas, ¿no? Ambos usamos un mecanismo que nos permite, digamos, sobrellevar esta barrera física que tenemos. Entonces, en esta idea del continuo, ¿no? Yo creo que está bien expresada con el problema de salud mental que, bueno, en el contexto de pandemia, digamos, todos estamos experimentando, ¿no? Todos estamos o estresados o angustiados, ¿no? Y esos son síntomas que normalmente se asocian a problemas de salud mental y a la discapacidad psicosocial, ¿no? Eso te iba a plantear, porque escuchándote, al final yo me preguntaba si existen personas normales, porque en el fondo todos tenemos alguna u otra forma de discapacidad. Ya sea, y tú decías los lentes, sí, es cierto. O sea, a cierta edad ya estamos todos con lentes u otro tipo de temas que nos ponen en una situación no normal, entre comillas. Y la pandemia ha dejado al desnudo también justamente eso. Y así el impacto, y escuchando psicólogos y a psiquiatras, el impacto ha sido muy fuerte y esto ha sido, si bien no nos impacta a todos por igual, a todos nos impacta en definitiva. Con o sin dinero, viviendo en un departamento o una casa grande, estando hacinados en una casa o una casa más amplia. Finalmente, es cierto, no a todos nos afecta igual, pero a todos nos afectó. Y uno entra a muchas situaciones justamente de salud mental y que a veces son inhabilitantes también. Durante la pandemia, las presiones que tuvimos, y lo digo en plural porque creo que todos tuvimos esas presiones, en algún momento incluso nos podían volver inhabilitantes para ejercer normalmente el trabajo que normalmente hacíamos. Aquellos que tuvimos que adaptar en un mes, tú bien lo sabes, las clases que veníamos durante años enseñando de una manera y transformarlas a clases virtuales, asincrónicas, consincrónicas, con una cantidad de plataformas que nos tuvimos que aprender y capacitar y que después nos decían que no era esa, que era otra y vuelta con otro. Y si esto lo vivimos nosotros, profesores universitarios, pensando en los profesores de colegios que tienen, colegios públicos que tienen menos recursos, y del otro lado de la pantalla, de los estudiantes que también vivían lo mismo. Y si pensamos en esos estudiantes que también tienen papás, tienen mamás, tienen personas a su cargo que también vivían lo mismo en sus trabajos y el mismo. Entonces, la verdad es que la pandemia es un tema que debiera hacernos pensar a todos justamente lo que tú dices, que somos personas que en definitiva, de una u otra manera, podemos estar viviendo o podremos estar en el futuro inmediato en una situación de discapacidad. Y eso tal vez ayudaría un poco a la sensibilización de este tema, porque quiero conectarlo con otra cosa que tú dices, que son estas razones o estas barreras actitudinales, y que va también desde la educación. ¿Y qué rol juega la educación? Desde que tú entras a un colegio, a un kinder, a los niveles más básicos de enseñanza hacia adelante, de cómo también se tiene que educar a las personas en la inclusión. Y te lo digo porque hace 30 años atrás, cuando mi hermano entró al colegio, fue el primer niño Down que entró a un colegio normal, no había ningún plan, no había nada, cero. Y en los recreos, los más grandes se iban a burlar de él al patio de los niños chicos. Y al mismo tiempo era ignorado por los propios profesores, o sea, era como que no existía. Una serie de barreras y actitudes
O sea, claramente no había un proceso a él lo aceptaron en el colegio, pero no lo integraron al colegio, que es distinto. En ese sentido, ¿se ha ido avanzando, no se ha ido avanzando en Chile? Eh, ¿Qué podemos hacer para la educación? Esto también va desde la formación de los educadores y educadoras de párvulo para adelante, eh, porque esto es un tema que en definitiva también la ley no lo va a cambiar, una norma jurídica no lo va a cambiar, que esté en la Constitución no lo va a cambiar. Si no cambia, como tú dices, la cultura de cómo enfrentar esta situación, y esto para mí personalmente creo que va de la mano con la educación, y desde lo más básico de lo básico, eh, donde nos enseñen a integrar a aquel que es distinto, que nos enseñen a aquel que tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad, y que lo enfrentemos de manera absolutamente como un par. ¿Qué piensas tú de eso? Porque también estos temas a mí me tocan de lleno, o sea, Joder. absolutamente por términos personales me llegan así al corazón, eh, porque además yo puedo comparar. Lamentablemente yo puedo comparar las actitudes en un país más desarrollado, que tiene mucho más tiempo tratando este tema, con la situación de Chile tan individualista y tan de competencia y tan de que tienen que ganar el mejor y va quedando fuera del sistema aquellos que justamente no tienen las mismas facilidades para llegar a ser el mejor. Entonces, Sí. por eso que te hago esta pregunta también en este tema, porque no, aquí de verdad quienes nos escuchan y quienes nos están viendo, perdonen, pero es un tema que toca personalmente fibras eh, y que por eso yo entiendo perfectamente lo que tú estás señalando. Sí. Chuta, dijiste muchas cosas que me inspiraron, ¿no? A responder o a mencionar otras cosas. A ver, voy a partir por la última idea, ¿no? La idea de que vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no? Muy enfocada en el éxito, ¿no? En la competencia, eh, y basada en algún sentido sobre la premisa de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas, ¿no? Y de que hay virtud, ¿no? En ser independiente y en ser autosuficiente, ¿no? Y yo creo que tanto el estallido social, ¿no? Como, por supuesto, el impulso que ha dado el mundo de la discapacidad a sus demandas, ¿no? Confluyen en una cosa, ¿no? Que es la idea de destacar, la idea de reivindicar, ¿no? Que los seres humanos, no somos esos individuos autosuficientes que se nos quiere hacer creer que somos, ¿no? Sino que también somos, bueno, somos personas que pueden desarrollar autonomía, ¿no? Que pueden perseguir sus propios fines, digamos, eso es algo valioso, ¿no? Pero también somos seres vulnerables, ¿no? También somos seres que dependen unos de otros, ¿no? Y en el caso de la discapacidad es muy patente, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad que simplemente sin la intervención de un otro, ¿no? Podrían desarrollarse. Y gracias a la intervención de otro, ¿no? Pueden desarrollarse, florecer y ser un aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que yo creo que es súper importante, que el proceso constituyente puede enriquecerse con las enseñanzas, con las experiencias del mundo de la discapacidad, ¿no? Que nos puede mostrar patentemente cómo esa interconexión, ese cuidado mutuo, ¿no? Puede no ser solo para las personas que identificamos como vulnerables, ¿no? Que identificamos como insuficientemente independientes, ¿no? Sino que puede servir para todos, ¿no? Eh, puede servir para justificar en algún sentido estas políticas sociales universales, ¿no? Porque todos lo necesitamos, porque todos en algún minuto, ¿no? Pese a que hoy día nos está yendo bien, podría irnos mal, ¿no? Y esas políticas sociales universales nos van a permitir, digamos, no caer en la pobreza, ¿no? O no que todo el mundo que yo he creado se derrumbe. Eh, y en ese sentido, yo diría que puede ir.
la mayor contribución del mundo, de la discapacidad en el proceso constituyente que exceda, ¿no? La propia preocupación por la discapacidad, ¿no? El mostrar, el mostrarle al resto, ¿no? Que la realidad que las personas con discapacidad experimentan, ¿no? Es una realidad universal. Y eso yo creo que puede contribuir a producir un cambio cultural, el cambio cultural que tú mencionabas, que es necesario para generar una sociedad más inclusiva. Por cierto que esa sociedad más inclusiva tiene que reparar más específicamente, ¿no? En las personas que están más excluidas. Y en este caso, las personas con discapacidad, por cierto, son un grupo probablemente de los grupos más excluidos de la sociedad, en la medida que sus preocupaciones han sido invisibilizadas, ¿no? Los pueblos indígenas y las mujeres han tenido, desde por lo menos un par de años atrás, ¿no? Los pueblos indígenas, por cierto, anteriores, una visibilización tremenda, ¿no? Y el proceso constituyente se sensibilizó frente a los derechos de las mujeres de una manera que incluyó institucionalmente su participación de una manera muy fuerte, ¿no? No pasó lo mismo, evidentemente, con las personas con discapacidad. Yo creo que esto tiene que ver con la potencia que tiene el movimiento de personas con discapacidad versus la potencia que tiene el movimiento feminista. Pero yo creo que es una oportunidad para intentar poner esto sobre la mesa. Yo no estoy seguro de qué tan efectiva fue, por ejemplo, la política de cuotas electorales que se aprobó para personas con discapacidad. No estoy tan seguro si esa política de cuotas va a ser efectiva a la hora de la elección, y menos si va a permitir visibilizar las voces de esas personas que resultaran electas, si es que lo fueran en el proceso, ¿no? Pero creo que existe la posibilidad todavía de instalar discursos para favorecer la discapacidad, para favorecer una sociedad más inclusiva en la convención, pese a que las voces de las personas con discapacidad no estén, digamos, entre los constituyentes, ¿no? Es una obligación de derecho internacional, digamos, escuchar a las personas con discapacidad en este proceso, ya sea invitándolos, consultándolos, ¿no? Que yo creo que marcaría quizá un antes y un después. Y la última cosa que me gustaría comentar respecto a lo que tú decías es acerca y que está vinculado con esta idea de vulnerabilidad e interconexión, ¿no? Que es la idea de eliminar la idea de normalidad, ¿no? De nuestro horizonte de comprensión del entorno, ¿no? Porque la idea de normalidad, y en esto yo lo he aprendido estudiando acerca de la discapacidad, es opresiva, ¿no? Porque distingue entre los que, de alguna manera, los normales que viven en una situación que es correcta, ¿no? La normalidad puede intentar ser descriptiva, ¿no? Pero necesariamente tiene algo de valorativo, ¿no? Y los anormales, ¿no? Los que no calzan, los que necesitan, y puede ser las reacciones frente a la normalidad pueden ser diferentes, por cierto, ¿no? Los que tienen que ser excluidos en algún minuto, ¿no? De los que necesitan una ayuda paternalista en otro minuto, ¿no? O los que simplemente uno se paraliza frente a verlos porque no sabe cómo tratarlos, no sabe si tiene que excluirlos, si tiene que ser paternalista, si los tiene que tratar como igual, ¿no? Pero esa noción de normalidad, ¿no? Cuando todos nosotros y la humanidad entera, ¿no? Está plagada de diferencias y yo diría que no es una decir que todos los seres humanos son distintos y la pluralidad humana es una característica de la humanidad. Aceptar esa diversidad en este caso que es más patente, que es más visible, ¿no? Pero que al igual que con las diversidades sexuales, al igual que con otras formas de diversidad cultural, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, ¿no? A tratar respetuosamente a las personas que son diferentes, y esas diferencias, digamos, esa diferencia tiene que ser normalizada, ¿no?
no con ciertos estándares de normalidad, sino con una aceptación, con una tolerancia, con una aceptación del pluralismo, ¿no? Esa es una tercera reflexión que se me vino a la cabeza. Pero antes de terminar, me gustaría enfocarme en una tercera cuestión que yo creo que puede ser tocada en el proceso constituyente, que no tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Eh, sino que tiene que ver con el cambio institucional. Yo creo que el cambio institucional, que puede ser no inmediato a través del proceso constituyente, ¿no? Es importante en la medida que son primeramente las instituciones públicas, ¿no?, quienes tienen que sensibilizarse frente a estas obligaciones de incluir a las personas con discapacidad. Y en estos minutos, ¿no?, nosotros tenemos ciertas políticas, como tú me preguntabas acerca de cómo estamos, tenemos ciertas políticas, ¿no?, pero esas políticas no están digamos, en el torrente sanguíneo de las instituciones públicas, ¿no? Quizá varias personas están enteradas, ¿no?, que hay, por ejemplo, políticas de género impulsadas desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que están incluidas digamos, en la institucionalidad de cada servicio público, ¿no? Y probablemente cada funcionario público tiene que hacer un curso sobre equidad de género, ¿no? Y hay un encargado de equidad de género en cada institución que está encargado de tratar con casos problemáticos, está encargado de hacer capacitaciones y de impulsar un poco esa agenda, ¿no? Y eso no pasa con la discapacidad, ¿no? La política de inclusión están, digamos, puestas en una institución sectorial, que es el SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que tiene muy pocos recursos, que tiene muy poco personal y que no tiene la capacidad de impulsar este cambio tan sistémico, tan global, ¿no? Entonces, pensar en una institucionalidad más fuerte, con mayores recursos, para impulsar este cambio cultural del cual estamos hablando, porque esos cambios culturales, digamos, no pasan del día a la mañana y sin intervención, digamos, pública o de intencionados, como, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, transformar nuestros tribunales de justicia en tribunales de justicia inclusivos y con perspectiva de discapacidad, como hablamos yo sé que esto es algo que está recién pasando, ¿no?, pero hablamos de la perspectiva de género como una perspectiva aceptable dentro del discurso judicial, ¿no? Bueno, incluir a los derechos de las personas con discapacidad, incluir la perspectiva del modelo social de discapacidad, por ejemplo, dentro de los puntos de vista aceptables dentro del discurso judicial y, por supuesto, del diseño de las instituciones judiciales, me parece como un norte, un objetivo del cual este proceso constituyente podría empujar. Bueno, yo te agradezco, Pablo, todas tus ideas, reflexiones. Justamente quise invitarte para visibilizar dentro de los canales a través de los cuales lo podemos hacer nosotros a través de nuestro programa de conversaciones desastrosas, porque efectivamente el tema de la discapacidad es un tema tan importante como otros y del cual no se habla tanto como otros, tanto como tú lo señalas, y que dentro del proceso constituyente creo que tú has dado luces muy claras de hacia dónde debiera ir la reflexión de aquellos que van a redactar finalmente la norma constitucional. Y esperando también que dentro del reglamento que la Secretaría y la propia Convención Constitucional, una vez que esté constituida, se den, bueno, escuchen también en el momento deliberativo, bueno, aquellos que representan a este sector que finalmente, como tú dices, es bastante más amplio de lo que pudiéramos creer y al mismo tiempo somos, en definitiva, el 100% de la población quien pudiera estar. Nadie está fuera de ese riesgo de poder
en algún momento están en situación de discapacidad y por lo tanto es un tema que nos llega mucho más a la población y está muy directamente relacionado con nuestros derechos y que deben estar incorporados en la filosofía misma de la Constitución. Así es que te quiero agradecer nuevamente esta conversación. Se habla poco de estos temas, más aún del punto de vista jurídico, a veces lo escuchamos más del punto de vista médico, del punto de vista sociológico, pero esto de unirlo al tema jurídico y más aún constituyente, creo que es la primera oportunidad que tenemos de poder incluirlo en el debate constituyente. Así es que te agradezco este tiempo que nos has dado para hablar de discapacidad. Muchas gracias, Paulina, por darle el espacio a esto, a este tema y, bueno, por invitarme. Así que quedo disponible para seguir hablando de estos temas en las instancias que se necesiten. Súper. Y gracias a ti, gracias también a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, nos están escuchando por Spotify o además nos están viendo a través de Canal 9 Regional, aquí en Concepción, y en TVR Ñuble, en la región de Ñuble, donde también se emite Conversaciones Desastrosas. Los esperamos, por lo tanto, para un próximo capítulo, nuevos temas, nuevos especialistas, nueva discusión y nuevos enfoques para lo que será nuestra nueva Constitución. Nos vemos.